chicos, pues estamos de nuevo aquí en Pioneros por el Mundo Exacto. y queremos darle continuidad o especificaciones al tema de la nueva normalidad, porque nos dimos cuenta que en la primera fase del podcast no explicamos mucho sobre esa parte. Entonces, Moy, adelante. Ok, pues vamos a hablar, sí, normalidad. Como yo lo quiero tocar como en tres temas: normalidad en el sentido de gobierno, normalidad en nosotros y normalidad en cómo hemos visto, pues sí, ¿no? O sea, en general la nueva normalidad. Y creo que para eso va a ser importante describir cómo era nuestra vida. O sea, ustedes están invitados a describirnos cómo era antes y cómo es ahora su vida, ¿no? Por ejemplo, yo antes me levantaba a las 7 de la mañana, me bañaba, medio comía, me preparaba mi lunch y me iba a la oficina. Salía de comer a las 2 de la tarde, regresaba a trabajar, a la oficina otro rato, y a las 6 de la tarde yo ya salía y regresaba a mi casa, ¿no? A veces pasaba al dojo, bueno, ya después les platicaremos mucho sobre ese aspecto. Eh, Pasaba al dojo, pasaba a comer con mis amigas, hacía alguna otra cosa y me regresaba a mi casa, ¿no? Ya llegaba a su casa cuando gusten, a las 9, 10 de la noche. Y ahora durante la pandemia, y es por eso que se llama nueva normalidad, porque ya llevamos casi más de un año ya con confinados en casa o con modelos de home office, con modelos y no todos, pero sí ya llevamos un tiempo con estas nuevas medidas restrictivas en las que te permiten estar en casa, que no te permiten estar en lugares aglomerados, derivados de la contingencia vivida por el COVID-19. Entonces, por eso es que es nueva normalidad. Porque ahora, por ejemplo, lo que yo hago es levantarme a las 7 de la mañana de nuevo, tomo clases en la mañana y a la hora que normalmente me llegaba a la oficina, me conecto, hago mis deberes, mis quehaceres, y a la hora de la comida, pues puedo tener espacio para tener otras actividades dentro de casa y pues ya todo el tiempo estoy dentro de casa, pero sigo trabajando, lo que decía la vez pasada, o sea, no tienes un horario como tan fijo, pero tratas de mantener ese aspecto de tu antigua normalidad en la nueva normalidad para no perder el control. Exacto. Por ejemplo, bueno, no es un ejemplo. Antes de todo esto de la pandemia, igual era así como muy ajetreado, ¿no? En ese tiempo yo vivía solo, era literal, párate a las 7 de la mañana, ve a trabajar y regresar, dormir, y así era todos los días. O sea, literal, no había un espacio como para poder eh, ni comer bien, ¿no? O sea, porque literal tienes un cierto tiempo de horario de comida y hasta eso, ¿no? Entonces era así como y era muy rara la vez cuando en mi trabajo me daban chance de faltar, ¿no? Y si faltabas, pues tenías como que reponerlo y así, ¿no? Y muy de vez en cuando antes veía a mi familia, y a veces sí me salía con mis amigos, o estaba también los fines de semana, los agarras como para labores y eso. O sea, siempre era una vida acarreada, o sea, literal, en ese proceso en el que yo vivía, pues era como el dinero, ¿no? Y era así de, no. Y por ejemplo, ahora que pasó esta nueva normalidad, pues sí al inicio fue así como de, ok, tienes que relajarte. Obviamente es algo que yo sí hice como de radical, fue de cambia totalmente de trabajo, ten un trabajo que te dé opción a hacer más cosas y ya, ¿no? Entonces ahora tengo tiempo de literal trabajar un rato en la mañana, llego, desayuno con mi familia, también hago mis cosas, me voy a trabajar, y así voy dispersando mis horarios y puedo disfrutar más a mi familia, puedo hacer más cosas con esta como nueva normalidad y dar también valor a tu familia, más allá de dar valores, contemplar a tu familia, contemplarte a ti, tener un espacio para ti y después otra vez, es ir poco a poco. Entonces yo lo he visto así, ten tiempo para ti, hay más tiempo que viene. Creo que eso es una gran observación, o sea, justo yo no veía a mi familia, ni incluso ni los fines de semana, porque yo los ocupaba para salir, ¿no? Ujú. Entonces, algo que yo he valorado bastante durante este confinamiento o estas medidas de seguridad frente al COVID es poder estar en casa con mi familia, ¿no? O sea, realmente a la vez no coincidimos en tiempos como para poder desayunar, pero de Ujú. repente sí es como, tengo por ejemplo, a la hora de la comida están ellas, entonces aprovechamos y comemos juntas, ¿no? O sea, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi sobrino, ¿no?
Y sí, realmente es como adaptarse a esta nueva rutina, a crear una nueva rutina, esa es la palabra. La nueva normalidad es crear una nueva rutina de vida, porque ya estábamos acostumbrados a algo y ahora llega una ruptura en nuestra vida, que ahora ya es una nueva forma de vida. O sea, por ejemplo, yo, y se los cuento así súper chistoso, ¿no? O sea, yo veo una serie, una película y me pregunto, ¿y sus cubrebocas? O sea, porque yo ya tengo la idea de que cuando salgo tengo que llevar el cubrebocas, ¿no? Entonces yo cuando veo una serie y no traen cubrebocas, o sea, siento raro, hay como es así de, ¿por qué no traen cubrebocas? Y toda sorprendida, Exacto, ¿no? exacto, es como por ejemplo, no sé, o sea, ya ves que muchas veces las televisoras pues van haciendo como productos, más bien, van haciendo contenido antes y los van lanzando. Por ejemplo, a mí lo que me da curiosidad es que si alguna productora vaya a tomar como esta normalidad en sus nuevas, pues en sus, ahora es que en sus nuevas actuaciones. Eso a Yo mí me creo da que mucha sí. curiosidad, ¿no? Yo creo que sí, porque incluso yo estaba viendo, por ejemplo, la serie de Grey's Anatomy, y ahí Ajá. con mi mami y ya me di cuenta que ellos tomaron la temática del COVID y continuaron su temporada con todo y las Ajá. problemáticas que un hospital vive en el COVID. Y creo que se me hizo una muy buena referencia como para ver todo lo que está haciendo el sector salud, ya entrando en tema de sociedad, de gobierno, para contrarrestar esta medida. O sea, en México no es un Grey's Anatomic, pero sí Ajá. tienen un protocolo y esas personas que están en punta de lanza viviendo con el virus ahí todo el tiempo, o sea, incluso el quitarte cubrebocas y comerte una galleta es un riesgo fatal para ellos, ¿no? O sea, también Sí, reflexionar y agradecerles a todo el personal médico, todo el personal de hospitales, de verdad, mis respetos, son héroes dentro de esta pandemia, porque realmente ellos viven día a día en contacto con fuentes de contagio. Y a todos los demás, pues sí, invitarlos, ¿no? A que tengan estas medidas de seguridad, o sea, lo más básico, invitarlos a que sigan estas recomendaciones de lavar bien las cosas, de lavarse las manos, que son nuevas partes de nuestra rutina. exacto, ¿no? Y qué bueno que dices eso. O sea, creo que lo que muchas veces pasa es que como ya pasó, ya lo dejas de hacer. Y no, creo que esto también nos enseñó, como tú lo dices, a tener un hábito de limpieza, o sea, incluso hasta para entrar a nuestras casas. Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, algo que a mí también me sorprendió de esto es que como muchas personas o medios tradicionales decían, pues es que ahora es más importante un médico que ¿cómo se dice? Que un futbolista, ¿no? O sea, creo que también es eso. Y no nada más agradecerles en este momento a todo el sector salud, sino siempre estar agradecidos porque siempre son los que están salvando pues la vida de todos. Sí, justo es eso. Y, por ejemplo, hace rato recordaba, ¿no? O sea, tengo unos amigos que son enfermeros médicos y nos dicen, o sea, ¿cómo, Ujú. cómo alguien que no está en punta de lanza viviendo ahí día a día esto, cómo puede ayudar? O sea, yo es lo que les preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo yo que Ujú. no trabajo en el sector salud puedo ayudar? Y me dice, pues cuidándote porque no, o sea, tú podrías ser otra persona que necesite hospitalización y a mí, por ejemplo, que yo Ujú. estoy cubriendo turnos de personas que no, que necesitan descansar, literalmente, Ok, me ayudaría que tú no estuvieses en una situación así. O sea, incluso sí, he conocido casos de personal médico que está atendiendo a otras personas cuando su propia familia está enferma. Entonces, el quitarles esa preocupación a quienes trabajan en el sector médico es sumamente importante. exacto. Cuidarnos, seguir con estas medidas, que si nos vacunaron, que si ya estoy Ujú. vacunado, que si esto, que si lo otro, no importa, o sea, realmente este es un virus que está mutando. O sea, ya después invitaremos a alguien del sector salud para que nos explique exactamente cómo se compone el virus, pero es un virus que muta, es vivo. Ok, pues ahora yo te tengo una pregunta. Ya pasamos por un virus. ¿Crees que realmente la humanidad haya despertado con esto en el sentido de cuidarse, de literal, en general de todo? O sea, que haya un despertar de no nada más tomar las cosas a la ligera. Es como dices, ¿no? De vacunarse, ¿no?
Por ejemplo, yo no me he vacunado, todavía no nos toca, pero o sea, está en Todavía no proceso. nos toca, somos jóvenes. Todavía no nos toca. Exacto. Pero, o sea, es eso, ¿no? O sea, aunque tú no quieras, digo, por mínimo por tu familia, porque tú no sabes, hay adultos mayores. Por ejemplo, en mi casa hay adultos mayores, hay un niño. Entonces, creo que es quitar pues sí, esa parte de ser egoísta y ver por todos. Aunque no quieras, pues allá. Creo que es parte del proceso que tenemos que vivir y no allá porque tengamos que acoplarnos al sistema y todo ese rollo, sino hazlo por tu familia. Y lo mismo que tú dices, es importante que literal, lo voy a decir así como muy seco, literal, ahorremos camas en los hospitales y literal las personas que pues tengan que pasar como el proceso, lo puedan pasar sin prisas y que todos estemos como conscientes de todo eso, ¿no? Yo creo que sí, ya ahorita ya hay un poco más de conciencia. Al principio yo veía en mi colonia que pues la gente salía, o sea, nosotros desde que inició esto, y porque mi abuela y Ujú. mi mamá tienen una enfermedad crónica renal, así algo delicada, pues Okay. nosotros desde que empezó la pandemia, nosotros aquí en México que supimos que llegó, empezamos a usar cubrebocas. Y lo hicimos por un acto de conciencia y recordábamos, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba cuando estaba la influenza? Que nos decían, el cubrebocas te sirve para protegerte a ti y proteger a otros, para que tú no Ajá, contagies. exacto. Ahora, yo quiero comentar algo que a mí me dio como mucha, pues sí, no, o sea, creo que fue como una muy buena alternativa. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita voy a hablar de la Ciudad de México, ¿no? Hay mucha gente que viaja en el metro. Entonces, literal, si no utilizabas el cubrebocas en el metro, no te dejaban entrar. Y creo que en parte o sea, es como atribuirle, es como agradecer, bueno, no agradecer, pero sí, si no hubiese sido también como por las normas o restricciones del metro, o sea, gente no hubiera utilizado el cubrebocas. Y ahora sí ya es, y ahora en cualquier lado ya es tu cubrebocas, tu cubrebocas. Y creo que, por ejemplo, yo, no sé, yo pensé en ese momento, dije, que el metro es una muy buena alternativa, porque vas a viajar, necesitas el cubrebocas, y ya no es que no quieras, ¿por qué? Porque vas a volver a regresar. Eso fue como, a mí me dio mucha, órale, O sea, se te hizo como un punto bueno. ajá, exacto, o Sí, sea, fue así de, wow. o sea, yo no me voy a meter mucho en ese aspecto de si está bien, si está mal, si es bueno, si es efectivo, si no, porque creo que eso le corresponde como al personal experto en el área, pero a mí también me parece algo muy bueno, o sea, te digo, o sea, nosotros adoptamos esa práctica de usar cubrebocas desde antes de que fuese obligatorio a nivel gobierno, a nivel federal. Okay. Y lo hicimos como por esa conciencia de que, pues yo no quiero enfermar a otro ni enfermarme y llevar ese virus a mi casa, como tú decías, ¿no? O sea, no ser egoísta y no estar divulgando esa parte. Que sí, voy Exacto. a admitir que ha sido difícil adaptarnos como a las medidas de que, por ejemplo, quitarse los zapatos, limpiarlos antes de entrar, de lavarse las manos luego llegando, de las llaves dejarlas en un solo lugar, ponerle spray, limpiar las cosas cuando las traes, que sí nos costó trabajo adaptarnos a eso, pero creo que si eso nos puede salvar la vida, que es algo simple, vale la pena hacerlo. Y no solo salva tu vida, sino salva a tu familia, salva a otras personas, salva, o sea, alguna vez me dijeron, ¿no? Una buena intención puede salvar muchas vidas. Una mala intención puede destruir un planeta. Y luego me recuerdo, ¿no? O sea, no porque sea una mala persona exactamente, sino me recuerdo, o sea, a partir de qué es la Segunda Guerra Mundial, a partir de qué es una guerra, a partir de que una persona quiere estar en conflicto con otra, y dices, no, sí Sí. tienen razón, o sea, si eso hace una mala intención, ¿qué puede hacer una buena intención? Puede salvar al mundo si quisiéramos, lavándonos las manos, realmente sí lo hacemos. Exacto. Y eso, o sea, eso fue, bueno, otro punto que es muy importante en este sentido, es que lo mismo que te repetía, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud de la pandemia, ya, o sea, ya acoplamos en el sentido de la limpieza, ¿no? Y ahora en el sentido de la normalidad de nosotros con la gente. Que no porque pase esta pandemia te vas a volver a saturar, no porque todo vas a volver a lo anterior. Es como lo dijiste, yo lo dije,
y más allá de que nosotros digamos, es que no vuelvan a caer en el mismo juego, porque si no es como es como si no hubiésemos despertado, y creo que ese es como un error en el que estaríamos cometiendo todos. Sí, creo que sí es una buena pregunta y es una buena tarea. ¿Qué voy a Ujú. hacer cuando regrese a trabajar en la oficina, por ejemplo? O sea, Sí, yo ahorita no tengo la necesidad de utilizar transporte público más que en ciertas ocasiones que he llegado a salir. Y en mi ajá, particular punto de vista, yo no entro al metro porque no me siento segura, ¿no? O sea, en ese aspecto de ok, como contagio y eso, sino que prefiero ujú, utilizar el metrobús, que se me hace más ventilado, ujú, incluso creo que se me hace una eficiente forma de viajar en la ciudad y ahora que hicieron las nuevas líneas que conectan, se me hace así como súper genial y aparte voy viendo alternativa. cosas y así, ¿no? Pero ya que me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer cuando regrese a la oficina? La verdad es que no lo sé. Ajá, Sí, sí creo que la pandemia ha hecho que las personas cambien su forma de ver la vida, sí lo ujú, creo. Y lo que tocábamos el tema, ¿no? O sea, hay muchas personas que ha cambiado a tal punto que les ha causado problemas emocionales. Hay otras personas que ujú, dijeron, wow, qué genial, ya no tengo que estar yendo a la oficina y son felices. Y hay exacto. personas que les va y le viene porque no tenían mucho contacto con las personas. O Ajá, sea, ajá, que suele suceder. O sea, ajá, ya entiendes como esas perspectivas de trabajar en casa, de también crear tu espacio para hacerlo, de las personas que a pesar de la pandemia tenían que salir de sus casas a trabajar. Eso también ujú, es algo que, por ejemplo, a mí me cambió la vida que no tenga que ir a la oficina, ok, pero hay personas que siguieron saliendo a trabajar todos los días porque es parte de su sustento. Entonces, exacto. cómo es que es esa situación, ¿no? Por ejemplo, lo que tú Ujú, dices, para ellos es el lavarse las manos, el usar cubreboca, el desinfectar las cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero para mí sí fue como cambiar totalmente mi vida. Hay personas que solo fue como en un aspecto de su vida. ujú. Y por ejemplo, hay algo que tú dijiste que es muy importante. Hubo mucha gente que pudo estar resguardado, hubo mucha gente que no lo pudo. Por ejemplo, o sea, yo fui como muy testigo en ese sentido de toda la gente que tenía que estar afuera. En el sentido de por ejemplo, más del 60% de la población no tiene como, no están dentro de, Un ¿cómo lo voy? oficio formal, o un Un empleo oficio formal. formal. Exacto, entonces todos esos puestitos, todas esas personas que llegaban a vender, por ejemplo, hasta incluso en el mismo metro, en la calle, cómo les afectó radicalmente y ahorita hay unos que ya no están y el saber cómo le tuvieron que hacer, porque muchos no recibieron el famoso apoyo del gobierno, pero a mí me tocó ver cómo gente estaba ahí afuera, así con la mínima gente, haciendo esa lucha para poder llevar algo a sus casas. Creo que eso fue algo que a mí sí me quedé de, o sea, el estar agradecido, el tener un trabajo, el agradecer porque puedes estar con tu familia y hay gente que no pudo, que literal estuvo afuera y era así de, vaya, o sea, a mí me dejó como esa experiencia de valora todo, porque, o sea, esas personas literal están afuera y no pueden estar resguardados. Eso también fue así de, Yo wow. creo que has tocado un tema súper importante, agradecer por todo. O sea, yo Ujú, creo que en las situaciones más difíciles de mi vida, eso ha sido lo que me ha impulsado a salir ujú, adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, si todo está vuelto de cabeza y todo es un caos en mi vida, el ujú, agradecer tener el alimento, el agradecer tener agua, el agradecer tener mi casa, esas botas que amo porque calientan mis piernas, o el tener ajá, una silla cómoda, o cosas que son bien pequeñas, me hacen ajá, sentir feliz porque ajá, me hacen sentir cómoda, aún en problemas en problemas fuertes, ¿no? O sea, porque a lo mejor mi estrés es muy fuerte, pero ese tipo de cosas me hace valorar la vida. exacto. Por ejemplo, otro punto que también sería bueno tocar es el sentido. Por ejemplo, ahorita ya vimos el sector salud, ya vimos a la gente que no pudo estar en sus casas, las oportunidades que nosotros tuvimos de estar en nuestras casas. Ahora, el sentido de cómo ves ahora tú, pues literal, la ciudad. O sea,
¿Qué ¿Cómo veo la tanto, ciudad? qué tanto ¿Cómo la has cambió? profundizado, observado? Sí, ¿cómo cambió la ciudad? Realmente yo sí estoy muy sorprendida porque yo vi el valor de los negocios, de los micronegocios, de las tienditas, de la recaudería que está aquí cerca de mi casa. O sea, creo que gracias a eso no tuve la necesidad de estar saliendo a un supermercado a comprar cosas, o sea, Ujú. donde hay una fuente de contagio más grande, ¿no? O sea, el comercio en línea, o sea, la Ajá, ciudad ¿cómo eso? cambió, la Ciudad de México cambió y o sea, fue así una explosión del comercio en línea, que puedes Ajá, pedir la comida, que puedes pedir el súper, que puedes pedir las medicinas, que puedes pedir la comida de las mascotas, o sea, todo lo puedes pedir en línea. Entonces, y también, por ejemplo, esta digitalización, cómo ha revolucionado la vida de todos. Porque, por ejemplo, sí, mi abuela no usaba el celular para casi nada, entonces ahorita que estamos encerrados todos, ujú, el usar el celular es como muchas personas se han inmerso en el mundo digital gracias a la pandemia. Los niños que toman clases en línea desde el kinder, o sea, literal, tienes que ajá, aprender a moverle ahí, saber leer, saber todo para poder hacer eso, para tomar clases, ¿no? Mi pregunta era, por ejemplo, incluso en la ciudad, ¿no? ¿Qué hacían las personas que no tenían un celular, que no tenían un teléfono para conectarse? Todo esto, yo creo que sí cambió mucho la ciudad a raíz ujú, de la pandemia. Incluso en alguna ocasión que tuve para poder salir a alguna parte, ujú. veía menos tráfico, veía una mejor calidad de aire, eh, una menor contaminación de ruido en cuanto a la Exacto. ciudad, planificación de obras públicas que eran Ujú, casi imposibles hacerlas dentro de la exacto. normalidad que vivíamos anteriormente, porque había muchísimo tráfico, había muchísimo demanda de personas, incluso, o sea, remodelaciones que no te esperabas que hicieran porque sabías que siempre estaba ocupado ese espacio y que ahora sabes que hicieron, por ejemplo, eh, las Las banquetas, ciclovías, las ciclovías, no, aumentaron más las ciclovías. esa es una maravilla, o sea, a mí eso se me hace súper genial porque es como el transporte verde más Sí. barato que he visto en mi vida, entonces, Ujú. y que creo que no solo en mi vida, sino para la humanidad es una forma de transportarse y que la ciudad no tenía una planificación vial para ciclistas tan desarrollada como la tiene ahora. Exacto. Ahora, por ejemplo, a mí que me tocó estar documentado en el proceso de afuera, o sea, lo voy a decir como muy, así, muy... Antes era, bueno, por ejemplo, a mí en el proceso que me tocó, veías literal la ciudad y literal, como tú dices, te podías sentar en ese lugar, ¿no? El poder salir en la noche y contemplar como todo eso. De hecho, les voy a dejar unas fotos de cómo literal estaba la ciudad, o sea, creo que queda más claro, todos lo vivimos. Y eso, ¿no? Y por ejemplo, ahora que literal vuelves a la nueva normalidad, cómo se tienen que acoplar, como dices, a las ciclovías, pero hay gente que, no sé, o sea, es una perspectiva mía, ¿no? O sea, que va más, como más tranquila, o hay gente que va corriendo y dices, wow, ¿no? Ándale, sí es Dices, cierto, o sea, la dices, velocidad ¿qué con la onda que ahí? vives la vida, o sea, Ajá, antes tenías que llegar corriendo al trabajo y ibas corriendo y no te fijabas en nada, o no ujú. planificabas bien tus tiempos, o tenías muchas cosas que hacer y ibas corriendo, y ahorita es como ya vives la vida más calmadamente. Bueno, Ahora, algunos, no todos. ahora, tú dijiste algo que fue muy interesante. Ahora, ¿cómo nos acoplamos a las compras digitales? O sea, está súper bien, pero a la vez siento que por ejemplo, sí es una muy buena alternativa, lo que fue en cuestión de comida, como, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, a los repartidores que antes, o sea, si eran una opción, ahora si volvieron, ya son más importantes, y creo que también es darles el mismo valor. Lo mismo a la gente que hace toda la labor de paquetería, ahora como son importantes. Pero eso es Sí, también, eh, bueno, es algo que ahí yo entro como, no está mal, está súper bien, pero a la vez luego a la gente no se vuelvan como ahora a acoplar en ese sentido de que ahora todo lo pido y ahora las personas, no quiero decir esta palabra, creo que está mal, pues ya no, pues todo es por línea, ¿no? Y ya, no, a ver, y es así yo de... ahí tengo dos puntos y lo comentaba mm, con otra amiga que espero después poder presentar aquí en el canal. Eh, claro.
ella me decía, yo vi cómo muchos micronegocios cerraron. Y decíamos, la resiliencia y la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías puede ser un factor de éxito o fracaso. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que te decía, ¿no? Mi abuela que o sea, nunca utilizó un teléfono, ahora lo ocupa. Y por ejemplo, los negocios que aprovecharon la oportunidad o que vieron la necesidad de sumarse a la era digital para comercializar sus productos, se salvaron. En su mayoría se salvaron y creo que al rato voy a buscar una estadística para que podamos compartirla, pero aquellos que no se subieron a la era digital, aquellos que no se adaptaron a la nueva normalidad en función de, por ejemplo, cambiar su super negocio por un changarrito en su casa, por ejemplo, o sea, aquellos que no se adaptaron a esta nueva normalidad, fue el costo económico tan grande que tuvo esa familia. Entonces, y muchas familias se quedaron sin empleo, sin forma de ingreso y se tuvieron que adaptar y cambiar de giro de empresa y te haces reflexionar sobre esto es en lo que tengo que trabajar o en lo que tengo que hacer algo para vivir, ¿no? Lo que decíamos, los repartidores, las paqueterías, todo eso volvió a tener sentido en nuestra vida, algo que era apenas iba empezando en México, se expandió enormemente durante la pandemia. O sea, literalmente creció. Exacto. Por ejemplo, antes, pues literal nos encerraron, ¿no? Y como antes como dependíamos de un teléfono, pero con nada más como estar hablando con la persona, ¿no? O sea, literal era así y estar ahí en tu celular. Y ahora que estás con tu familia o estás con ellos, o lo voy a decir así como muy crudo, ahora sí te tienen que soportar o conocerse y realmente convivir en familia, ¿no? Yo digo que eso es también eso es aguas, bueno. ¿no? Eso es bueno y tiene mucho que ver con el otro tema que tratamos hace un rato sobre el suicidio y la importancia de la familia, porque a veces ni a tu familia conocías. Vamos a ser sinceros, no sabías que les gustaba tomar el baño a las 9 de la mañana y que tú no puedes ocupar el baño a esa hora, ¿no? Por ejemplo. Y que eso te puede causar un problema para todo el día, ¿no? Exacto. O sea, es como retomar el tema anterior, ¿no? Del suicidio. ¿Cuánta gente, o sea, a nivel mundial, no pudo llegar a sus casas y se quedó en fronteras? ¿Cuánta gente tuvo que pasar el proceso solo? O sea, ahí es date cuenta también pues sí, ese valor. Sí, realmente es muy amplio hablar sobre la nueva normalidad y qué bueno que aterrizamos sobre esta parte que habíamos ya platicado sobre el suicidio, porque es algo que sí nos sorprendió a muchos, especialmente a mí me sorprendió derivado de esta experiencia que les platicaba, y porque, como les comentaba, o sea, puede ser muy, muy drástico el cambio de lo que vivíamos antes a lo que vivimos ahorita. Pudo haber cambiado todo, pudo haber cambiado poco, pero es diferente a lo que éramos antes. Entonces siempre hay un dicho que te dice, o sea, el futuro no lo tienes seguro, el pasado ya lo viviste, lo único que tienes es el presente, ¿no? Exacto. Y el presente va a ser el pasado. Entonces, cómo vivas lo que está pasando ahorita, cuál sea tu actitud respecto a la vida en este momento, va a cambiar completamente tu futuro. Entonces, exacto. O sea, ahí tocaste un tema muy importante de la hora del aprender a valorar el tiempo, el hacer lo que no hacías antes, el dejar de estar postergando. Creo que eso también es muy importante y que literal despiertas para ya hacerlo y no, pues sí. ya más adelante vamos a profundizar sobre estos temas. Me gustaría cerrar la nueva normalidad con una invitación a que ustedes nos compartan cómo es su nueva normalidad. Exacto. Y que esa normalidad la vivan, no vuelvan a retroceder a lo anterior, sino no vuelvan a caer en el mismo juego anterior. Hagan algo diferente. Si tu trabajo era estresante o ese era lo que te estresaba, cámbialo. Si ya no estabas a gusto con ciertas cosas, cámbialos. No es malo hacer ese tipo de cambios y es lo mejor que puede pasar porque te das cuenta de todo. Entonces, a veces tienes que arriesgar para ganar. Más bien, a veces
tienes que perder para ganar. Todo es parte del proceso y nada más, no vuelvas a lo anterior y literal acoplarnos a lo nuevo, pero tampoco sin enconcharnos, o sea, avanzar, fluir. Ok, pues creo que hasta aquí lo dejamos. Ujú. Invitados a que nos compartan cómo es su nueva normalidad, algún tema que quieran platicar Ajá. y Eh, bienvenidos todos. Bienvenidos, pues aquí estamos. Suscríbanse, denle like y pues Compartan. gracias. Compartan mucho y pues bienvenidos a este nuevo comienzo.